Sean bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, según la hora en que nos estén sintonizando. Vamos a continuar con los temas de electricidad y magnetismo correspondientes a la primera unidad del curso de Física 2. Y en esta ocasión veremos los temas que a continuación están enlistados, cada uno de ellos con diferente profundidad. Algunos solamente los tocaremos de forma colateral para que encaje, para que embone en la secuencia de esta clase que vamos a tener, esta videoclase. Entonces comentaremos primeramente, brevemente, el experimento de Oster y su importancia en la relación que se estableció entre los fenómenos eléctricos y los magnéticos. Posteriormente veremos algunas semejanzas entre lo que vamos a denominar campo magnético y compararlo con lo que ya sabemos del campo eléctrico que hemos venido estudiando en las últimas videoclases. Posteriormente veremos la definición de la densidad del campo magnético, o que se conoce comúnmente como campo magnético y se representa con la letra B. Posteriormente veremos también la definición de la intensidad del campo magnético, que se da en términos de la densidad del campo magnético o campo magnético y una constante que se llama permeabilidad magnética. Finalizaremos con la clasificación de los materiales de acuerdo a sus propiedades magnéticas. Vamos a ver que hay materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Entonces vamos a comenzar con el primer tema, que es el experimento de Oster. Antiguamente se pensaba que los fenómenos eléctricos y los magnéticos estaban separados, es decir, una cosa era la electricidad y otra muy diferente, todo lo relacionado con el magnetismo. Sobre todo lo relacionado con el magnetismo se asociaba principalmente a los imanes, que pues ya desde la época de los griegos se había descubierto algunas propiedades peculiares, como la capacidad de atraer, por ejemplo, cuando frotábamos un pedazo de lana o de otra tela de piel o piel, de atraer, por ejemplo, pedacitos de papel, y además, bueno, eso en cuanto a la electricidad. Y los griegos en particular descubrieron también la propiedad de los imanes de atraer pedazos de hierro y de otros metales. Entonces, históricamente se dice que fue en la región de Magnesia donde se descubrieron ciertos minerales con esa propiedad de atraer pedazos de metal. Y por eso de Magnesia derivó la palabra magnetos, que se usa en la actualidad para referirnos a todos los fenómenos que tienen que ver con imanes o, haciéndolo ya más extensivo, con campos magnéticos. Más o menos allá por 1820, Oster realizó un experimento consistente. Bueno, sería una versión moderna, porque pues, en ese caso no existían las baterías como las conocemos actualmente, sino las pilas de Volta. Bueno, con una pila de Volta, en su versión moderna, nosotros lo podríamos hacer con una pila de 9, 6 volts, etc., un alambre que formara un circuito, y ahí ya sabemos que vamos a tener circulación de corriente eléctrica, de lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Bueno, Oster realizó este experimento primero para, según él, demostrar que la electricidad no tenía nada que ver con el magnetismo. Pero se llevó una sorpresa. ¿Qué hizo? Bueno, en un alambre por el que pasaba corriente eléctrica, acercó una brújula, por ejemplo, orientada al norte. Y la sorpresa de él fue que, dependiendo del sentido de circulación de la corriente eléctrica, es decir, si tenía, por ejemplo, este sentido o el contrario, ¿cómo obtendríamos el contrario? Pues invirtiendo la polaridad de la batería o invirtiendo la conexión a la batería. Bueno,
Pues dependiendo de eso, la aguja podría sufrir una deflexión hacia el este o hacia el oeste. Es decir, la aguja de la brújula podría moverse al este o al oeste, dependiendo de la dirección de la corriente eléctrica. Bueno, en ese tiempo no estaba muy claro cuál era la dirección de la corriente eléctrica, y de hecho tampoco el concepto de corriente eléctrica estaba muy asentado. Se hablaba de un fluido eléctrico en esa época. Bueno, como sea, la cuestión es que Oster interpretó este experimento de la siguiente manera. Contra lo que él pensaba, sí había una relación entre la electricidad y el magnetismo. ¿Por qué? Porque dependiendo de hacia dónde se orientara ese fluido eléctrico, ahora diríamos corriente eléctrica, la aguja de una brújula orientada hacia el norte podría moverse hacia el este o hacia el oeste, dependiendo, repito, de la dirección de la corriente eléctrica, en lo que sabemos ya en la actualidad. Entonces, para Oster, esto indicó una relación directa entre la electricidad y el magnetismo, es decir, un vínculo entre ellos, cuando él mismo suponía que no existía ningún vínculo entre los dos. Entonces, esa vinculación pues hizo estudiar los fenómenos tanto eléctricos como magnéticos desde otra óptica, y posteriormente varios investigadores más pues mostraron ya un vínculo, que ese vínculo realmente existe entre la electricidad y el magnetismo, y este vínculo culminó con la teoría electromagnética de Maxwell, que se conoce ahora como teoría electromagnética. Entonces, en la teoría de Maxwell, en 4 ecuaciones, escritas en forma integral o diferencial, no nos vamos a meter en eso, se demuestra la vinculación entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Por eso, a partir de la teoría de Maxwell, se mencionan ya no a la electricidad y al magnetismo como entidades separadas, sino en un solo concepto, que es el campo electromagnético. Sin embargo, para cuestiones de comprensión didáctica y de enfoque a determinados fenómenos, todavía es válido hablar de campos eléctricos y campos magnéticos cuando estamos investigando propiedades de la electricidad o de fenómenos que nos parecen solamente eléctricos, o fenómenos que son o pareciera ser eminentemente magnéticos, estos últimos como en el caso de los imanes. Pero no olvidemos que pues ya hay una vinculación, y esa se estableció a finales del siglo XIX por James Clerk Maxwell, que vinculó, que unió los fenómenos eléctricos y magnéticos. Bueno, entonces ahora, para tratar de entender la electricidad y el magnetismo, vamos a hacer primeramente un comparativo entre el campo eléctrico, que ya hemos venido estudiando, y el campo magnético. Recordemos lo que habíamos comentado referente a campo eléctrico. Dijimos que si tenemos una carga en el espacio, una carga que puede ser positiva o negativa, a su alrededor, es decir, si trazáramos imaginariamente un círculo, si estamos en un plano, o una esfera en el espacio, en esta zona hay un campo eléctrico cuya magnitud es la constante de Coulomb por la magnitud de la carga, Q, entre el cuadrado de la distancia. Es decir, si lo midiéramos desde este punto, nosotros tendríamos que esta carga eléctrica tiene asociada una magnitud del campo dada por el producto de la carga, por la constante de Coulomb, entre el cuadrado de la distancia. A mayor distancia, el campo eléctrico se apantalla, es decir, disminuye, así se le dice. A menor distancia, el campo eléctrico aumenta. Entonces, bueno, esto quiere decir que una carga eléctrica,
como ya habíamos comentado, tiene asociada un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico ya vimos también cómo se puede escribir en otras videoclases anteriores, que se puede escribir también en términos de la distancia y la diferencia de potencial. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los imanes? El caso de los imanes tiene ciertas peculiaridades que vamos a tratar de entender en lo que sigue. Entonces, por ejemplo, tenemos un imán. Vamos a poner polos norte y sur, convencionalmente representados el norte con rojo y el sur con azul. Es nada más una convención. Podemos ponerlo negro, amarillo, como sea, pero es la convención más común. Bueno, por principio de cuenta, los imanes tienen propiedades que los van a diferenciar de las cargas eléctricas. Si nosotros, por ejemplo, dijéramos, bueno, tengo un imán, necesito aislar los polos. Y vamos a pensar que, dijéramos, pues bueno, con una cortadora voy a cortar exactamente a la mitad de donde me viene indicado que está el polo norte y el polo sur. Entonces, uno podría pensar que pues va a tener, como la lógica lo indicaría, pero ojo, la lógica no siempre coincide con los fenómenos naturales. Uno podría decir, bueno, pues ya tengo mi polo norte, mi polo sur. Eso es lo que nos dice la lógica. Sin embargo, si hiciéramos experimentalmente esto, veríamos que no. Veríamos que el imán volvería a tener un polo norte y un polo sur, un polo sur y un polo norte. Entonces, aquí no funcionó esta lógica de decir, bueno, puedo dividir el imán en dos polos. No. Diríamos, bueno, a lo mejor me equivoqué, no era exactamente el centro. Si volviéramos a hacer lo mismo, una partición en este imán, volveríamos a obtener un norte, digamos pequeñito el sector, y un polo sur. Y así indefinidamente. Bueno, indefinidamente no, porque recordemos que a nivel atómico ya suceden otros fenómenos. Aquí básicamente la propiedad del magnetismo pues se conserva, como ahora se conoce con la teoría de los dominios magnéticos. No vamos a ahondar ahí. Entonces vamos a quedarnos aquí en el sentido de que no puedo separar los polos de un imán, así como hablar, en el caso de la electricidad, de una carga positiva y una carga negativa. Aquí no hay pues cargas magnéticas. Entonces ese fue uno de los descubrimientos que quedó plasmado en las ecuaciones de Maxwell, la no existencia de las cargas magnéticas. Entonces, esta es una de las primeras propiedades que va a diferenciar a los campos eléctricos de los magnéticos. Pero bueno, no solamente tiene esta peculiaridad, tiene también otra. Entonces, esta propiedad que acabamos de ver, vamos a guardarla en la memoria para cuando hagamos el comparativo. Si volvemos a representar un imán con sus polos norte y sur y recordamos las cargas positiva y negativa, dijimos que a través de algo que se denomina líneas de campo podemos representar el efecto de la atracción, en este caso entre cargas diferentes, o el efecto de la repulsión entre cargas iguales. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Bueno, que también aquí podríamos representar líneas, pero a diferencia de estas son líneas cerradas. Que van por convención también de norte a sur. Entonces, ahí está otra diferencia. Mientras que
para una carga positiva o negativa que sí podemos aislar, dijimos que las líneas de campo, en este caso campo eléctrico, salen, y para las cargas negativas esas líneas de campo entran. Aquí vemos entonces que las cargas en separado tienen líneas de campo abiertas, mientras que en el caso de los imanes sus líneas son cerradas. Esa es otra diferencia entre los campos eléctrico y magnético. Entonces, con esto ya llevamos dos diferencias. Y de esta se deriva, cuando analizamos las cargas eléctricas y los polos de un imán, otra propiedad. Habíamos comentado en otra videoclase que el término carga positiva y carga negativa en realidad es una construcción que viene de la mecánica de fluidos, que habla de fuentes. Recordemos, carga positiva como si fuera un surtidor de agua que está emitiendo un chorro de agua. Es nada más la analogía, no quiere decir que la carga positiva esté emitiendo algo, no, es nada más una analogía. Y la carga negativa sería como un sumidero, una coladera, sobre el cual se va el flujo de agua, en la representación de las flechitas que están entrando a la carga. Entonces, aquí hay fuentes y sumideros, cargas positivas, cargas negativas. Las cargas negativas son los sumideros o coladeras en la mecánica de fluidos. Las cargas positivas son las fuentes o surtidores, otra vez en la mecánica de fluidos, pero en el caso de los imanes no, porque como veíamos al principio, al estar partiendo el imán, no vamos a obtener el norte y el sur solitos, sino simplemente otro imán, norte-sur, norte-sur, y si seguimos seccionando vamos a tener lo mismo. Por lo tanto, una tercera propiedad es que los campos eléctricos, para describirlos, tienen fuentes, las cargas positivas, y sumideros, las cargas negativas. En los campos magnéticos no hay fuentes ni sumideros, porque el norte y el sur no se pueden separar. Entonces, esa es una tercera propiedad. Y bueno, vamos ya enlistando estas tres propiedades y vamos a comentar otras que van a diferenciar también tanto al campo eléctrico como al campo magnético. Entonces, en el siguiente punto vamos a hacer el comparativo entre los dos campos. Por una parte, el campo eléctrico y por otra parte, el campo magnético. Entonces, ¿qué podemos decir como primera propiedad? Pues una de las que ya habíamos comentado. Las líneas del campo el campo, nos estamos refiriendo al campo eléctrico, vamos a ponerlo así nada más, campo por abreviar, son abiertas. Mientras que las líneas del campo magnético son cerradas. Entonces, esta es una primera propiedad de las que ya comentamos, pero no la única. La siguiente, que tiene que ver o está implícito en esto de la línea de campo, es que hay fuentes, que en este caso son la carga positiva, vamos a ponerlo así para abreviar, y sumideros, entre paréntesis, la carga negativa. Mientras que en el campo magnético no hay fuentes
ni sumideros. O sea, no hay cargas magnéticas. Entonces, ahí tenemos ya dos propiedades del campo magnético que estuvimos analizando cuando comparamos las líneas de las cargas eléctricas y de los imanes. Otra propiedad es que el campo eléctrico es una fuerza central, mientras que el campo magnético no es una fuerza central. ¿A qué se refiere esto de fuerza central? Recordemos, por ejemplo, en la ley de Coulomb, que tiene una estructura similar a la ley de gravitación universal. Esto es que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. A la distancia a un centro, así como la gravitación. Por lo tanto, cuando la fuerza es función de la distancia a un centro, sea de gravedad o al centro de la carga eléctrica, a la distancia, vamos a decirlo en términos simples, entonces se dice que es una fuerza central, como en el caso de la fuerza eléctrica, en el caso de la ley de Coulomb que veíamos. Mientras que el campo magnético no es una fuerza central. La fuerza depende de otros factores, como la carga, puede ser, la velocidad y el campo magnético. Pero entre la velocidad y el campo magnético, la intensidad de esta fuerza depende mucho de la dirección en la que entre la carga eléctrica, cosa que acá no sucede. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico es una fuerza central, pero el campo magnético no es una fuerza central. Derivado de esto, vamos a abreviarlo, la fuerza eléctrica es paralela al campo eléctrico. Es decir, si lo vemos la fuerza ahora como vector, diríamos que tiene la misma dirección del campo eléctrico. En el caso de la fuerza magnética, que vamos a abreviar como F subíndice M, esta no es paralela a su respectivo campo magnético, sino perpendicular. Es perpendicular al campo magnético. Esta propiedad se demuestra cuando se ve la fuerza magnética como vector de producto de la carga por el producto cruz, que es un producto vectorial, del vector velocidad y el vector campo magnético. No vamos a entrar en detalles del producto punto porque, bueno, en este curso solamente estamos analizando las cosas en una dimensión. Los que llevan física 4 o carreras de ingeniería, pues ya verán lo que es el producto cruz para vectores. Bien, entonces aquí ya llevamos 4 propiedades. Otra muy importante es que el campo eléctrico se deriva de algo que nosotros comentamos y definimos de un potencial eléctrico. Entonces, si tenemos la función potencial eléctrico para una configuración simple, una configuración compleja, podemos obtener por una técnica que se llama derivación, es una técnica avanzada de matemáticas, el respectivo campo eléctrico. En el caso del campo magnético no, aquí del campo eléctrico, aquí no hay potenciales magnéticos. Es decir, no hay una función de la cual podamos derivar cuánto vale el campo eléctrico. Y aquí sí, si tenemos la función potencial eléctrico, podemos obtener con una técnica matemática
el valor del campo eléctrico en un punto o una zona del espacio. Bien, una última propiedad es que el campo eléctrico es conservativo, mientras que el campo magnético no es conservativo. ¿A qué se refiere esto de conservativo? Bueno, recordemos, vamos a remontarnos hasta energía potencial gravitacional. Cuando estudiamos la energía potencial gravitacional vimos que su variación puede generar un trabajo. Es decir, el trabajo está dado por el peso, masa por gravedad, por la diferencia de alturas. Cuando establecimos también el trabajo para mover una carga eléctrica, vimos que ese trabajo es igual a la carga por la diferencia de potencial. Si calculamos el trabajo para llevar una carga de un punto de cierto potencial a otro punto, la propiedad de que sea una fuerza conservativa consiste en que el trabajo para llevar la carga de un punto a otro o una masa de un punto a otro a diferente altura dentro del campo gravitacional no depende de la trayectoria que sigamos para llevar esa carga o ese objeto, en el campo gravitacional, este último caso, a una altura o a otro punto determinado. Depende simplemente de las posiciones inicial y final, como en el caso de la energía potencial gravitacional para encontrar el trabajo, o simplemente de los potenciales en un punto y otro, pero nunca de la trayectoria en la que llevemos una carga. Es decir, podemos llevar una carga en forma lineal, en forma oblicua, y de todos modos el trabajo para llevarla va a ser el mismo independientemente de la trayectoria que sigamos. Eso es una fuerza conservativa o, más propiamente, un campo conservativo. En el campo magnético no es conservativo porque el trabajo, en este caso, para desplazar una carga a través de un campo magnético, no solamente depende de los puntos inicial y final, depende de otros factores como la dirección del campo, la velocidad de la carga, su dirección de esta carga con respecto al campo. Por lo tanto, se dice que no es conservativo. En síntesis, conservativo es si para encontrar el trabajo solamente necesitamos los puntos inicial y final y no depende ese trabajo de la trayectoria, es decir, es el mismo independientemente de cómo llevemos a la carga eléctrica de un punto a otro. Entonces, estas son básicamente las diferencias entre los campos eléctrico y magnético. Hay también algunas cosas que tienen en común y es lo que a continuación vamos a ver. Entonces ahora vamos a encontrar, podemos llamarle algunas semejanzas entre ambos campos. Podemos ir ahora entre el campo eléctrico y el campo magnético. Observamos lo siguiente. Primero, y esto se demostró pues, posteriormente, sobre todo en el siglo XIX, cuando se empezó a experimentar a partir del experimento de Oster, con la construcción de motores, con la variación que se obtenía en las pilas de Volta, etcétera, moviendo los imanes en un generador, etcétera, se fueron perfilando diferentes propiedades que vincularon a los campos eléctricos y magnéticos y que, digamos, ahora les dan un cariz de que también tienen algunas cosas en común. Una de ellas es que la variación de un campo eléctrico es decir, cuando el campo eléctrico varía, da lugar a un campo magnético.
Es decir, si yo inicialmente tengo un campo eléctrico y de alguna forma, como les comentaba, y eso se ve en el experimento de Faraday, cuando se introduce un imán en un solenoide o en una espira y conectamos los terminales de esa espira a un amperímetro, vemos un movimiento de carga, es decir, se registra una corriente eléctrica en una u otra dirección dependiendo de cómo metamos o saquemos el imán. Entonces la variación de un campo eléctrico genera un campo magnético y viceversa. Es decir, si ahora tuviéramos un campo magnético fijo y de alguna manera hacemos que varíe, vamos a obtener un campo eléctrico. Ejemplos, bueno, si variamos un campo eléctrico y decir que vamos a obtener un campo magnético, podemos preguntarnos cuál es una situación práctica en la cual suceda eso. Bueno, pues tenemos, o también cuando varía un campo magnético tenemos un campo eléctrico. ¿Cuál es una situación práctica en que esto suceda? Los motores y los generadores eléctricos son ejemplos de esto. En un motor tenemos unas espiras, un imán, básicamente, que está, vamos a decirlo así, encapsulando a un solenoide, a una espira. Entonces, cuando la espira se le conecta a una batería, o sea, se polariza, circula a través de ella una corriente eléctrica, entonces, debido al experimento de Oster que ya comentamos, en la espira se crea un campo magnético y como el otro imán que lo encapsula está fijo, entonces empieza a girar. Y eso entonces está indicando que cuando estamos variando uno de los campos, tenemos el otro. Entonces, en este caso, tenemos una transformación de energía eléctrica a mecánica, caso del motor eléctrico, pero lo importante aquí es entonces que nos está variando el campo magnético. ¿Debido a qué? A una variación del campo eléctrico, es decir, conectamos una batería, ahí tenemos un campo eléctrico que empieza a cambiar y a su vez cambia también el campo magnético en el interior, porque si bien el campo magnético del imán que lo encapsula está fijo, el campo magnético que se forma en la espira por la que circula corriente eléctrica está cambiando, es variable. Y entonces eso da lugar, pues posteriormente, al movimiento de la espira, al giro de esa espira. Como un poco lo que observó Oster, nada más que de manera un poco más controlada en el motor. Circulando la corriente eléctrica en una dirección, desvía el imán hacia el este, por ejemplo, en la otra dirección, en la dirección contraria, la desvía hacia el oeste. Si pudiéramos repetir ese ciclo, si estuviéramos alternando positivo o negativo de la batería, tendríamos un movimiento en círculo de la brújula. Y el siguiente caso es el generador eléctrico. ¿Qué sucede en el generador eléctrico? Entonces ahí lo que estamos realizando es un trabajo mecánico para obtener energía eléctrica. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, hacemos variar el campo magnético porque es el mismo principio del motor, pero vamos a decirlo así, conectado a la inversa. Tenemos la espira, ahora no la polarizamos, ahora nosotros proporcionamos el movimiento mecánico a la espira empieza a girar y entonces el imán, que vamos a decirlo, tiene un campo magnético fijo, al ser cortado por la espira, cambia, varía entonces ahora el campo magnético y eso tiene como resultado, si llevamos ahora las terminales de la espira, por ejemplo, a un LED o a un medidor de corriente eléctrica, veríamos que el LED se enciende o si es un voltímetro, veríamos que hay una pequeña diferencia de potencial. Entonces, en este caso,
el movimiento que le estamos dando hace que el campo magnético que está inicialmente fijo en los imanes varíe, y esa variación de campo magnético a su vez se obtiene de ella una variación en el campo eléctrico, que es lo que enciende el LED. No es necesariamente un campo eléctrico fijo. ¿Por qué? Porque precisamente por la alternancia del motor podemos ver ciclos de encendido, apagado, etcétera, del propio LED. Entonces, esa variación del campo magnético genera un campo eléctrico que se ve cuando encendemos un LED o cuando medimos voltaje. En el caso del motor eléctrico, ahí lo que estamos induciendo es un campo eléctrico variable que interacciona con el imán, y ahí se está generando entonces un campo magnético variable. ¿Debido a qué? Debido al giro que está sufriendo la espira, como resultado de que en la espira se está formando un campo magnético que interacciona con un campo fijo que es el del imán. Y entonces, en el caso del motor eléctrico, lo usamos para transformar energía eléctrica de la batería a energía mecánica de movimiento. En el caso del generador, ya por último, para finalizar, nosotros damos un trabajo mecánico a la espira, inducimos un cambio en el campo magnético y obtenemos un campo eléctrico que se ve en el encendido de un foco, de un LED, o al registrarlo con un voltímetro, un multímetro, en la función de voltímetro, es decir, medidor de diferencia de potencial o de voltaje. Bien, otra característica es que tanto campo eléctrico lo vamos a representar como E para abreviar, tanto los campos eléctricos como el campo magnético interaccionan con las cargas eléctricas o con la carga eléctrica. Esto quiere decir que si una carga eléctrica la llevamos a una zona donde haya un campo eléctrico, va a interaccionar dependiendo de qué, dependiendo de si es una carga positiva o una carga negativa y de la intensidad del campo eléctrico. Y además pasa lo mismo con el campo magnético. Cuando una carga eléctrica cruza una zona donde hay un campo magnético, va a experimentar una fuerza magnética, cuya magnitud es la carga por la velocidad de la carga eléctrica que entra a ese campo, por el campo magnético, por el seno del ángulo entre la dirección de la carga y la dirección del campo magnético. En síntesis, cuando entra una carga a un campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica. Cuando entra una carga a un campo magnético, experimenta una fuerza magnética. Entonces, las cargas eléctricas son susceptibles a campos eléctricos y a campos magnéticos. Bien. Y finalmente, una última propiedad es que existen dipolos eléctricos y dipolos magnéticos. ¿Qué es un dipolo? Sencillamente lo que veíamos. Cuando tenemos el efecto de una carga positiva y una carga negativa en el espacio, positivo aquí, negativo acá, vimos que pues el efecto de su interacción lo podemos representar con las líneas de campo que van de la carga positiva, salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. Este es un dipolo eléctrico. Un dipolo magnético pues también lo tenemos con los imanes. Tenemos el norte y el sur como polos de un imán, y en este caso pues el dipolo es sencillamente también las líneas cerradas que se forman en ese imán, y que podríamos visualizar esas líneas si por ejemplo en el imán colocáramos encima
una hoja y aquí esparciéramos limaduras de fierro muy finitas. Entonces veríamos una configuración más o menos parecida a esas líneas cerradas, o bien si acercáramos norte y sur de un imán, colocáramos una hoja, estos debidamente separados para evitar que se unieran, y esparciéramos igual limaduras de fierro, pues veríamos la configuración muy parecida a la que nos dan las imágenes o libros de texto cuando se realiza ese experimento con líneas cerradas, en este caso líneas también de atracción entre polos diferentes de un imán, o de repulsión cuando son polos iguales. Entonces, bueno, cuando se puede hacer físicamente en un laboratorio ese experimento, pues ahora ya existen multitud de simuladores que pues nos dan una idea de cómo visualizar esas líneas de campo magnético, o en particular en los imanes, en los polos norte y sur de un imán, cuando acercamos un polo norte a un polo sur de un imán, etc. Bien, y ya que hablamos de imanes, pues vamos a pasar al tercer tema, que tiene que ver con la definición de la densidad de campo magnético, o simplemente campo magnético. Entonces, todos tenemos la experiencia en la vida de que por lo menos un par de veces hemos jugado con imanes, y en los imanes observamos algo peculiar. Hay imanes que tenemos que acercarlos mucho para ver un polo norte y un polo sur, para ver que en efecto se atraen, y si acercamos polos iguales, pues vemos que el efecto de repulsión es muy débil. En cambio hay otros imanes, como los que se utilizan en las bocinas, o como los que actualmente venden de neodimio, que si uno tiene el polo norte y uno el polo sur, cuidado con los dedos porque se atraen, vamos a decirlo así, en forma muy violenta, con mucha fuerza, aunque no es muy correcto usar ese término, pero nosotros sí vamos al efecto, nos puede machucar un dedo. Y si acercamos polos diferentes, iguales, entonces vemos también una fuerza de repulsión tremenda, ya sea en los imanes de neodimio o en los imanes de bocina, esos que parecen disquitos, que tienen diferentes diámetros según el tipo de bocina en que van a ser colocados. Mientras que los de neodimio pues son pequeños cilindritos, aparentemente que parecen construidos como si fueran de acero, pero bueno, en realidad es neodimio, es otro elemento de la tabla que tiene propiedades magnéticas. Entonces, ¿eso cómo lo explicamos? Bueno, la física nos dice que hay dos términos a considerar cuando estudiamos los campos magnéticos. Uno es el término de campo magnético, o debería ser el término correcto, pero se abrevia como campo magnético, que es la densidad del campo magnético. Entonces, cuando en un libro de física ustedes encuentran la palabra densidad de campo magnético o simplemente campo magnético, los dos términos son sinónimos. El correcto es pero bueno, para abreviar se utiliza comúnmente el término de campo magnético. Y entonces, ¿qué nos dice la física sobre el campo magnético o densidad de campo magnético? Lo siguiente. Entonces, si tenemos dos imanes, la densidad, o vamos a decirlo de otra manera, el número de una mayor o menor cantidad de líneas de campo magnético, lo que nos indica en forma cualitativa
es que un imán es, pongámosle comillas a este término, más potente que el otro, si tiene un mayor número de líneas, una densidad mayor de líneas que otro imán. Aquí podríamos, por ejemplo, tener un imán de bocina o un imán de neodimio. Si esparciéramos a su alrededor virutas de pedacitos de limadura de hierro, entonces veríamos que aquí hay una densidad mayor de líneas, es decir, hay un mayor número de líneas. Mientras que en ¿qué sucedería? Veríamos en un imancito, por ejemplo, de refrigerador, lo que estaríamos viendo es que hay muy pocas líneas de campo magnético. Entonces, esta forma de visualizarlo es lo que la física lo cuantifica. Entonces, esta es solamente una observación para ver, bueno, cuál es el efecto. Lo que la física nos dice entonces es que el campo magnético, la magnitud del campo magnético, tiene que ver precisamente con ese número de líneas que atraviesan una determinada área. Es decir, si tomamos esto como área, entonces podríamos decir, en un caso, en la misma área, hay un mayor número de líneas que en otro, y entonces esa es la explicación de por qué un imán tiene un efecto mayor al atraer un metal, o entre ellos, atraerse o repelerse, que otro imancito, por ejemplo, de hierro dulce, como los que usan para colgar adornos en los refrigeradores. Bien, entonces, si esta es el área, hay algo que se denomina flujo magnético. Y se representa con la letra griega Φ. El flujo magnético nos está indicando entonces, va a estar relacionado con el campo magnético. ¿De qué manera? Bueno, el campo magnético o densidad de campo magnético lo vamos a definir como este flujo magnético por unidad de área. Este flujo magnético se mide en Webers, que se abrevia WB, y si el área la medimos en metros cuadrados, entonces el campo magnético, ¿en qué unidades se mide? En Weber, unidad de flujo magnético entre metro cuadrado. Weber sobre metro cuadrado da lugar a una unidad denominada Tesla, en honor pues al inventor de varios dispositivos, incluida la telecomunicación o las comunicaciones inalámbricas, y que pues a la fecha está siendo reivindicado cuando se descubre que él había visualizado, escrito muchos de los inventos que en la actualidad se toman, y otros que dicen, pero no sé si sea realmente cierto, otros que pues no se han revelado. Entonces, esta es una unidad muy empleada para medir el campo magnético. Hay otra unidad que es el Gauss, que también se utiliza para la medición de los campos magnéticos. Bien, entonces, el campo magnético o densidad de campo magnético es igual al flujo magnético por unidad de área. Entonces, otra vez, ¿por qué se le llama flujo magnético? Porque viene esta definición de la mecánica de fluidos. Entonces, la densidad de un fluido, por ejemplo, pues va a depender ¿de qué? De la cantidad de flujo por unidad de área. Esto lo vemos fácilmente en una llave. Podemos tener la misma cantidad de agua, pero depende del diámetro de la llave qué tan intenso sea el flujo que obtengamos. Y además está relacionado también con la cantidad de agua. Si es, por ejemplo, una llave de 1/4 de pulgada o de media pulgada, va a tener una cantidad diferente de agua porque
cambia su área a pesar de que el flujo de agua sea el mismo. En el caso del magnetismo, solamente haciendo un razonamiento analógico, tendríamos algo similar. Un mayor número de líneas que están asociadas al flujo nos estaría indicando que ese campo magnético es más intenso. Lo que decíamos de los imanes. Empíricamente, mayor número de líneas, es que este imán es más potente, pongámosle potente, comillas, a potente, que este otro imán que tiene pocas líneas de campo. Entonces, el flujo magnético se asocia a la cantidad de líneas del campo magnético que entren o tenga una determinada área. Entonces, el flujo magnético por unidad de área es el campo magnético, que se mide en teslas, como habíamos comentado. Bien, pasemos ahora a definir la intensidad del campo magnético. Sucede que, como el término anterior, D es densidad del campo magnético, aunque se le conozca como campo magnético, hay también una variable que se utiliza más en la física y en la técnica para saber realmente qué tan intenso es un campo magnético, y eso responde a un poco